Hola amigos, bienvenidos a este mi nuevo video. En el día de hoy les voy a hacer un video y vamos a hablar de telenovelas, varias telenovelas. Y empezamos. El día de hoy vamos a empezar con Araceli Arámbula. Araceli Arámbula es una actriz y cantante mexicana, pero la conozco ya por su trayectoria en el mundo de las telenovelas. Y vamos a empezar con su primera telenovela. La primera telenovela de Araceli Arámbula que vi fue Abrázame muy fuerte, una telenovela la que sacó junto a Fernando Colunga y la que protagonizó junto a Fernando Colunga y Victoria Rufo. Años después la perdí, pero luego volví a ver una telenovela suya que se titula um, Soñadoras. Señores, es una telenovela que les recomiendo que la vean si no la han visto, de Televisa, porque un buen tiempo en el que estuvo en las filas de Televisa, ahora está en las filas de Telemundo, y es una telenovela que está increíble. Seguimos con las telenovelas de Araceli Arámbula y vamos con Corazón de Fuego, creo. Corazón Salvaje, una telenovela del 2009 en la que sale con Eduardo Yáñez y una jovencísima Angelique Boyer antes de saltar a la fama, un año antes de saltar a la fama como la gran villana de su propia y protagonista de Teresa. Y es una telenovela Corazón Salvaje. También está con Sebastián Zorrita. Sebastián Zorrita es el hijo de Humberto Zorrita de Christian Bach, una actriz argentina que está muy bien. Y luego perdí a Araceli Arámbula. La perdí la pista, luego se lo recuperé creo que en el 2013, ¿sí? Cuando vi su telenovela Corazón Salvaje. No, La Patrona, en la que esa telenovela aparece, que la protagoniza junto a Jorge Luis Pila, un actor magnífico, creo que es mexicano. Sale también con Erika de la Rosa, Christian Bach como la antagonista, como la villana de la historia, y otros muchos actores que son magníficos. Y es una telenovela que les recomiendo que vean, es una telenovela de Telemundo. Y está protagonizada por Jorge Luis Pila está protagonizada por Jorge Luis Pila y por Araceli Arámbula, La Patrona. Y otra telenovela de Araceli Arámbula que les recomendaría que vean es, después de protagonizar La Patrona en el 2013, en el 2014 protagoniza la telenovela, creo que es Los Miserables. En Los Miserables la protagoniza junto a, no sé si es Eric Kaiser, no sé si así se llama, Eric Kaiser. Es una telenovela esplendidísima, es una telenovela que a mí me encantó, me impactó, porque es como la hija del mundo o sea, de esas telenovelas nuevas que están saliendo en Telemundo, y es wow. Ahí también la antagoniza a Eileen Mujica, que es una actriz magnífica, una actriz cubana que es magnífica. Y otra telenovela que les recomendaría de Araceli Arámbula, que después de protagonizar Los Miserables en el 2014, en el 2016 regresa con La Doña, una telenovela en la que la protagonista no es protagonista, o sea, es de villana, es una mujer malvada en el que a su propia hija la odian y la protagoniza, o sea, es como la versión de Doña Bárbara, que la versión de Araceli Arámbula me gusta más que la de Doña Bárbara. Y es una telenovela en la que aparecen también otros magníficos actores como Rebecca Jones y Dana Paola. Es una telenovela que les recomendaría que la vean. Después de protagonizar, o sea, La Patrona, dijo, la Doña vuelve con la segunda parte de La Doña, creo que en el 2018, 2019, 2021, de esos años, regresa con La Doña la segunda temporada. Una telenovela que a mí me impactó la segunda temporada, porque
wow, 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 wow. O sea, ahí nos enseñó que es una actriz de los pies a la cabeza. En la segunda temporada aparecen también otras actrices. Aparecen también, o sea, aparece Dana Paola en esa temporada. Y no les voy a hacer spoiler para que quiero que vean cómo acaba o sea, el papel de la hija de la doña y Carlos Pons. Creo que David Cepeda y Carlos Pons aparecen en esa telenovela y me deja ultra impactada la telenovela, la segunda temporada, porque me quedé como de wow. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse a este canal, denle like a este video, compartan este video con todos sus amigos en todas sus redes sociales, seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajito. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Bye chis. Os supiramos. No se está dando cuenta como que, no sé, estoy brillando mucho, con luz propia obviamente.